El presidente Trump lanza ahora un fondo soberano para Estados Unidos. Vamos a tener un fondo soberano que nunca hemos tenido. Tenemos muchas cosas que crean riqueza. Esto tiene el potencial de cambiar el funcionamiento de nuestra economía, pero la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es un fondo soberano, ni de cómo funciona, y mucho menos de cómo se puede sacar provecho de él. Pero eso cambia hoy. Un fondo soberano es como una cuenta de inversión del Estado, pero en lugar de invertir su dinero en una buena jubilación, el gobierno invierte dinero para comprar cosas mejores para sus ciudadanos. Digo con suerte, porque a veces los fondos soberanos pueden hacer grandes jonrones, pero otras veces no funcionan tan bien. Aquí es donde mucha gente se queda atrapada en el lado político de estas discusiones sobre si es bueno o no. Quiero que tú, como inversor con conocimientos financieros, vayas un paso más allá y entiendas si esto va a suceder, cómo puedes encontrar la oportunidad de inversión, porque el presidente Trump dice que quiere que el Fondo Soberano de Estados Unidos sea el más grande, lo que significa que esto definitivamente podría mover los mercados y crear una oportunidad de inversión para las personas que lo entienden. Y eso es lo que quiero repasar en este video. Y para ayudarte a entenderlo, voy a dividir este video en 4 partes. En primer lugar, quiero explicar cómo funcionan los fondos soberanos. Número 2, cómo se financian. Número 3, cómo crea esto una oportunidad de inversión para usted. Y la cuarta, ¿cuáles son los riesgos asociados? Así que vamos a ir uno por uno, empezando por cómo funcionan realmente los fondos soberanos. Los fondos soberanos no son un concepto nuevo. Países de todo el mundo tienen fondos soberanos, siendo Noruega el más grande con 7 billones de dólares. El fondo soberano es una gigantesca reserva de efectivo gestionada por el gobierno de un país. Pero, ¿qué hacen realmente con ese dinero? Lee lo que dice Reuters. Realmente es como una cuenta de inversión, pero en lugar de que tú administres tu propio dinero, es el gobierno el que administra el dinero del gobierno, de forma que pueda comprar cosas mejores para el país y sus ciudadanos. Pero la verdadera guinda del pastel aquí es el objetivo es ser capaz de comprar estas cosas más agradables sin aumentar los impuestos y sin endeudarse. Pero hablaré más de esto cuando entremos en la financiación. La última cosa que quiero repasar cuando se trata de cómo funcionan estos fondos soberanos es en qué invierten realmente, porque estos fondos soberanos pueden salir e invertir en empresas privadas como por ejemplo TikTok. También pueden salir e invertir en bienes raíces en su propio país y también pueden salir y financiar las operaciones de transporte público, lo que significa que estos fondos soberanos están invirtiendo en casi cualquier cosa que potencialmente podría invertir su dinero también. Y esto me lleva al número 2. ¿Cómo consiguen estos fondos soberanos el dinero para salir e invertir? ¿Cómo se financian estos fondos soberanos? Según Reuters, una parte o la totalidad del superávit presupuestario de un país se transfiere al fondo soberano, que puede utilizarlo para financiar nuevas inversiones. Eso significa que un gobierno recaudaría estos impuestos, gastaría parte de ellos y luego invertiría el dinero que no gastara. Casi parece un presupuesto equilibrado. Se gana dinero, se gasta una parte, y lo que no se gasta, se ahorra y se invierte. Esto es lo que dice Reuters. Pero hay un problema. Estados Unidos no tiene superávit. Tenemos un déficit enorme, que es la razón por la que Estados Unidos está muy endeudado, lo que significa que no tenemos un presupuesto equilibrado. Estamos generando dinero de los impuestos, estamos gastando todo ese dinero y luego nos estamos endeudando para financiar aún más gastos. Así que no nos queda dinero para ahorrar e invertir. Pero luego se pone aún más interesante porque la administración Trump quiere aprobar enormes exenciones fiscales, lo que significa, en teoría, que tendríamos aún menos dólares de impuestos entrando aquí. Así que voy a dibujar una pequeña flecha hacia abajo. Y estamos hablando de pasar estos cheques de dividendos Doge, que se puede poner casi como un gasto mayor porque estamos dando algo de ese dinero de vuelta. Ahora lo entiendo. Se supone que es más como un reembolso de impuestos, pero solo para simplificar es casi como si estuviéramos aumentando los gastos mientras reducimos los impuestos. ¿Cómo vamos a salir ahora y empezar a invertir dinero cuando ya estamos gastando más de lo que estamos generando? Y aquí es donde tuve que indagar un poco. Y según el secretario del Tesoro de Estados Unidos, el plan es monetizar los activos que actualmente son propiedad del gobierno de Estados Unidos, cito, para el pueblo estadounidense. Voy a explicar lo que eso significa en un minuto. Y luego Trump también dice que el plan es utilizar los ingresos obtenidos de los aranceles sobre las importaciones estadounidenses como base para el fondo de riqueza. De nuevo, estamos en las primeras etapas de esto, pero lo que me suena es que el gobierno está hablando de vender algunas de las tierras federales.
y luego vender algunos edificios vacíos del gobierno y utilizar el dinero de los activos vendidos. Así que la tierra del gobierno, los edificios del gobierno, el uso de eso para financiar esto y también el uso de algunos de los ingresos generados por los impuestos como una forma de financiar esto. Ahora, esto puede ser un poco confuso porque también hemos oído cómo queremos utilizar los ingresos arancelarios como una forma de reducir el impuesto sobre la renta. Aquí también estamos escuchando cómo estos ingresos arancelarios también se pueden utilizar para financiar este fondo de inversión. Así que usted puede comenzar a ver cómo es un poco confuso, pero en lugar de generar un superávit, es decir, gastar menos de lo que se gana, parece que el gobierno quiere vender algunos de sus activos para tener algo de efectivo nuevo y luego utilizar este nuevo efectivo para crear un nuevo fondo de inversión. Así que es casi como cambiar de activos. En lugar de poseer tierras federales y estos edificios del gobierno, queremos cambiarlo a un activo que produzca una mayor tasa de retorno. Así que tómenlo por lo que vale. Ahora que usted entiende lo básico de cómo el fondo soberano se financiará sobre la base de la información que tenemos hoy, vamos a hablar de cómo esto puede crear una oportunidad potencial de inversión. Ahora, aquí está la cosa. Hay algunos estados en los Estados Unidos que tienen sus propios fondos de riqueza. Pero para entender cómo esto podría potencialmente crear una oportunidad de inversión, creo que lo mejor es mirar a algunos de los países que tienen grandes fondos soberanos y vamos a ver cómo se ha jugado allí. Noruega tiene el mayor fondo soberano del mundo y toman sus ganancias de la venta de petróleo y vierten ese dinero en su fondo soberano y luego invierten ese dinero en el fondo soberano en cosas como la renta variable, que son acciones. Invierten en renta fija, bienes inmuebles y energías renovables. Arabia Saudí también tiene un fondo soberano muy grande y utilizan el dinero del fondo soberano para invertir en infraestructuras públicas. Invierten en empresas emergentes privadas y también en valores que cotizan en bolsa. Por ejemplo, un dato curioso. ¿Sabía usted que el fondo soberano de Arabia Saudita es un gran inversor en empresas como Lucid y Activision y EA y Uber? Lo que significa que sí, cada vez que entras en Uber estás haciendo a Arabia Saudita un poco más rica. Así que la pregunta es, ¿cómo te afecta esto? ¿Y cómo puedes encontrar la oportunidad aquí? Bueno, la opción más difícil es que puedes salir y crear un activo que obtenga dinero del fondo soberano. Por ejemplo, Lucid, la empresa automovilística, sigue en activo porque ha recaudado tanto dinero del fondo soberano de Arabia Saudí que le ha permitido cubrir muchas de sus pérdidas. Pero salir y crear una empresa es obviamente muy difícil, pero hay una manera más fácil. En lugar de salir y crear la empresa, podrías simplemente invertir en algunas de esas empresas. Y aquí es donde quiero volver un poco a lo básico. Recuerda la oferta y la demanda. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el precio de una acción depende en última instancia de la oferta y la demanda. Cuando hay más compradores que vendedores, cuando hay más demanda que oferta, el precio de una acción sube. Cuando hay más vendedores que compradores, el precio de una acción baja. Sí, la rentabilidad de una empresa puede influir en el precio de una acción. Pero el precio de una acción no sube solo porque la empresa esté ganando más dinero. Sube porque la empresa gana más dinero, lo que puede crear más demanda. Si una empresa obtiene más beneficios pero la gente no compra sus acciones, el precio de las acciones puede bajar. La razón por la que estoy diciendo esto es porque si el gobierno de Estados Unidos sale y crea un fondo soberano de riqueza y han insinuado que quieren que sea muy grande, quieren que sea el más grande del mundo, es lo que también hemos oído. Lo que significa que si creamos este nuevo fondo soberano multimillonario y una parte de eso ahora se invierte en el mercado de valores o en empresas en los Estados Unidos, bueno, eso podría crear más demanda de cosas como las acciones. Es muy probable que el fondo soberano invierta en varios tipos de activos. Tal vez algunas acciones que cotizan en bolsa, tal vez algunos fondos de riesgo, tal vez algunos bienes raíces, tal vez algunas infraestructuras. Pero si una gran parte de esto va a las empresas en el mercado de valores, que podría aumentar la demanda y potencialmente aumentar las valoraciones de las empresas que cualquier persona es capaz de invertir en. Lo que significa que hay muchas posibilidades de que el fondo soberano haga aún más ricos a los inversores, porque volcaría más dinero en los mercados privados. Si los precios de los activos suben, eso beneficia a sus propietarios. Así que la creación de un fondo soberano podría, en teoría, ayudar al valor de los activos, lo que beneficiará a los propietarios de activos. Lo que significa que si te conviertes en un inversor, o si eres un inversor, estás preparado para beneficiarte de la creación de algo como un fondo soberano, porque puede aumentar la valoración de las cosas. Ahora bien, esto no significa que no vayamos a ver desaceleraciones, no significa que no vayamos a ver recesiones, no significa que no vayamos a ver caídas del mercado. Todos forman parte de nuestro sistema económico. Pero si se crea un fondo soberano, podría aportar más dólares a los mercados privados, lo que beneficiaría a los precios de los activos, lo que beneficiaría a los propietarios de los activos. Y si no eres un inversor, pues
esta es una razón más para convertirte en inversor. Ahora de nuevo, hay muchas maneras de empezar a invertir que van más allá del alcance de este video. No tienes que ir y encontrar la compañía perfecta. Podrías simplemente invertir en algo como el S&P 500, que es un grupo de las 500 empresas más grandes del mercado de valores. De nuevo, solo soy un tipo al azar en YouTube. No puedo decirte en qué invertir, pero aquí hay una pequeña hipótesis rápida. S&P es un ETF. Es un fondo que te da exposición a las 500 empresas más importantes en el mercado de valores. Ahora, en lugar de salir y tratar de encontrar todas las mejores empresas para invertir, usted puede invertir en un ETF como este y obtener la exposición a las 500 mayores empresas del mercado de valores. Así que si quieres ser un inversor, no tiene por qué ser difícil. No necesitas una tonelada de dinero para empezar. Quiero decir que puedes empezar a invertir con tan solo $100, pero es muy importante que empieces. De esa manera puedes ganar en nuestro sistema económico, porque nuestro sistema económico está diseñado para recompensar a los inversores, no está diseñado para recompensar a los empleados y no está diseñado para recompensar a los consumidores, punto. Y esto es lo que mi equipo cubre en los resúmenes de mercado todos los días, que es mi boletín financiero gratuito, cada desglose que está sucediendo en los mercados financieros. Así que si quieres ver esos recursos, de nuevo tengo esos enlaces para ti en la descripción. Pero esto me lleva ahora al número 4. ¿Cuáles son los riesgos asociados con esto? Y hay dos partes en esto. Uno es su riesgo como inversor y el otro es el riesgo para el gobierno. En cuanto al riesgo para el inversor, si inviertes en, digamos, el S&P 500 o en una empresa individual y se produce una recesión o un desplome del mercado, el riesgo es bastante obvio, porque sabemos que el desplome del mercado ha ocurrido. El valor de tu inversión bajará durante ese periodo, y si inviertes en una empresa que quiebra, lo pierdes todo. Aquí es donde tu educación financiera es muy importante, para saber cómo analizar realmente tu inversión, cómo encontrar una buena inversión, cómo saber cuándo comprar, cómo saber cuándo vender, pero eso está más allá del alcance de este video. El riesgo ahora para el gobierno real que está creando el Fondo Soberano es un poco único. Porque si el gobierno invierte en algo y pierde mucho dinero, ¿qué pasa después? Bueno, aquí es donde no tenemos una respuesta muy clara, porque recuerde, en general, cuando tenemos un fondo soberano de riqueza, es cuando un gobierno toma su superávit, toman su beneficio, toman su dinero sobrante después de gastar el dinero de los impuestos, toman lo que queda e invierten ese dinero. Aquí eso no es lo que está pasando. Tenemos esta enorme deuda nacional. Parece que todavía vamos a tener un déficit nacional, pero queremos vender algunos activos como una forma de construir ahora este fondo soberano. Así que no está muy claro qué pasaría ahora si esto fuera a cero per se, porque todavía tenemos mucha incertidumbre en cuanto a dónde se invertiría el dinero. La preocupación que creo que todo el mundo tendría es qué pasa si el valor de la inversión baja. ¿Significa eso que vas a parar ciertos gastos del gobierno? ¿Significaría que hay que recortar ciertas prestaciones? Y en teoría la respuesta sería no, porque se trata de dos cuentas completamente separadas. Tienes tus ahorros de emergencia, tienes tu cuenta de inversiones y tienes tu cuenta de gastos. Correcto, eso es lo que tiene un presupuesto equilibrado. El problema es que todavía no tenemos un presupuesto equilibrado. Esperemos que lleguemos allí o nos acerquemos, veremos lo que realmente sucede, pero en este momento estamos gastando más de lo que estamos generando y por lo tanto estamos gastando sobre la base de la deuda. Y si estamos financiando esto sin deuda, entonces es algo bueno. Pero si ahora nos endeudamos para financiar estas inversiones, bueno, puedes empezar a ver cómo eso amplifica el riesgo y aquí es donde tenemos mucha incertidumbre. Si esto se financia mediante la venta de otros activos, entonces perdemos algo de valor de nuestros activos si baja. Si sube, el balance aumenta y todo va bien. Pero aquí es donde no sabemos exactamente lo que va a pasar. Y ahí es donde se crea la incertidumbre. Porque en el mundo financiero que no es el gobierno, tienes tres estados financieros. Tienes el balance, la cuenta de resultados y el estado de flujo de caja. El balance es el activo y el pasivo. La cuenta de resultados es la cuenta de pérdidas y ganancias. El estado de flujo de caja muestra cómo fluye el efectivo a través de la empresa. Bueno, cuando nos fijamos en el balance, sus activos menos pasivos, ¿qué es lo que le dice a un banco cuánto dinero están dispuestos a prestar a una empresa? Porque quieren ver cuántos activos tienes restando tus pasivos. Si tienes más activos, entonces están dispuestos a prestarte más dinero. Bueno, estamos vendiendo algunos de esos activos y los estamos moviendo aquí. Eso es lo que parece que va a pasar. Si eso sucede, que potencialmente podría hacer que el gobierno más digno de crédito si el valor de esos activos subir y que potencialmente podría significar que el gobierno se endeudaría más para gastar más dinero aquí. O lo que podría ser una mejor planificación financiera es tomar algunos de esos beneficios para pagar las deudas. Así tendríamos menos deuda. Así que depende de cómo queramos presupuestar las finanzas del gobierno. Pero si tenemos pérdidas, eso puede hacer que el gobierno sea menos solvente, lo que significaría que tenemos más pasivos que activos. Eso puede convertirse en un problema porque puede dificultar aún más que el gobierno de Estados Unidos pida prestado más deuda.
Eso puede hacer que los rendimientos del tesoro suban, lo que, para los consumidores, significa que las tasas hipotecarias subirían, las tasas de las tarjetas de crédito subirán, pero usted puede comenzar a ver cómo eso podría crear un efecto de goteo. Así que sí, crea más riesgo, pero también crea la oportunidad de más riqueza. Solo el tiempo dirá cuál de las dos cosas sucederá, pero cuanto más equilibrado sea el presupuesto mejor gestionado tiene más posibilidades de evitar consecuencias negativas en un fondo soberano. El futuro dirá qué ocurrirá. Trump considera eliminar el impuesto sobre la renta. Escuchen. En vez de gravar a nuestros ciudadanos para enriquecer a otros países, debemos gravar a esas naciones para beneficiar a los ciudadanos propios. La ley de impuestos justos del año fue un proyecto de ley propuesto que aboliría efectivamente el IRS.